La Antártida es un vasto y helado continente, mientras que los glaciares de gran altitud encierran artefactos raros que preservan los susurros olvidados de la historia. A pesar de ser un entorno inhóspito y desolado, sus paisajes inexplorados han alimentado numerosas teorías sobre secretos ocultos, civilizaciones perdidas y fenómenos inexplicables. Número 20. Misteriosa cueva en la Antártida. En un rincón remoto de la Antártida, se realizó un descubrimiento extraño e inexplicable. Todo comenzó en 2007, cuando una misteriosa cueva apareció en Google Maps, solo para desaparecer 6 meses después. Este incidente e inesperado lugar dio lugar a varias teorías que van desde la idea de una entrada a la Tierra hueca hasta especulaciones sobre una conspiración militar. La cueva tenía 72 pies de alto y 149 pies de ancho, lo que lo llevó a algunos a creer que podía albergar a cientos de personas ahí dentro. Pero ¿podría esta cueva oculta ser realmente un punto de acceso a un mundo desconocido debajo de la superficie de tierra? ¿O tal vez fue un fenómeno natural como una avalancha que oculta una antigua cámara subterránea? 19. Choristodera Scipionyx. La autopsia del dinosaurio bebé. Bajo el sol italiano en 1981, Giovanni Toesco encontró una roca de piedra caliza, esperando encontrar nada más que un pez fosilizado común. Pero cuando la roca se partió, se quedó sin aliento. Dentro de ella había un pequeño esqueleto, acurrucado, delicado pero inquietantemente completo. Luego vio algo imposible: rastros de órganos y un contorno fantasmal de carne que debería haberse podrido hace millones de años. Lo que sostenía en sus manos, sin saberlo, era Scipionyx samniticus, una cría de dinosaurio tan bien conservada que su interior parecía congelado en el tiempo. Fue apodado Ciro. Este bebé prehistórico reescribiría lo que los científicos pensaban saber sobre la biología de los dinosaurios. Los órganos de este bebé depredador, como el hígado, los intestinos e incluso la tráquea, sobrevivieron cuando deberían haberse descompuesto, lo que lo convirtió en una maravilla de la paleontología. El hallazgo provenía de la piedra caliza del Albiano, en el sur de Italia, un depósito de 113 millones de años, que alguna vez fue una zona costera poco profunda. Al principio, este pequeño dinosaurio fue confundido con un ave, pero luego fue donado a la ciencia en 1993 y descrito en 1998 por los paleontólogos Marco Señor y Cristiano D'Alessandro. Este dinosaurio era pariente de los terópodos y de los velociraptores. Su esqueleto estaba casi completo cuando se descubrió, pero la verdadera sorpresa fue el tejido blando. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Se cree que se descompuso y murió en aguas poco profundas, hundiéndose rápidamente en un sedimento pobre en oxígeno. Una fina capa de piedra caliza lo envolvió, y los minerales reemplazaron a la carne durante millones de años. Número 18. El hombre de hielo. Este es quizás uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos del siglo XX, ya que en 1991, en lo alto de los Alpes, entre la frontera de Australia e Italia, los excursionistas se toparon con un cuerpo momificado que sobresalía del hielo. Este increíble hallazgo reescribiría los libros de historia y proporcionaría una visión fascinante de un mundo prehistórico que vivió hace 5.300 años durante el Neolítico tardío, periodo que lo convierte en uno de los cuerpos humanos más antiguos conservados, naturalmente que se hayan encontrado. Sus restos, notablemente bien conservados, ofrecieron un tesoro de información sobre la vida en Europa durante esa época. Las circunstancias de la preservación fueron críticas para su increíble estado de conservación. Poco después de su muerte, estuvo cubierto de nieve y hielo que lo protegieron de los carroñeros y la descomposición. Las condiciones de congelación también desecaron su cuerpo, evitando que se pudiera. Este proceso natural de modificación y el movimiento gradual del glaciar lo preservaron durante milenios. La ropa y el equipo que proporcionaron información invaluable sobre su vida diaria. Vestía un abrigo hecho de hierba tejida y un gorro de piel, que indicaba una comprensión sofisticada de los materiales y la ropa vargo. La historia de Otto dio un giro trágico. Cuando los investigadores descubrieron una cabeza de Arrow,
alojada en su hombro, lo que sugiere que tuvo un final violento. Un examen más detallado de su cuerpo reveló que sufría varios problemas de salud, incluidos problemas en las articulaciones y parásitos intestinales. Se cree que hoy era un viajero experimentado y miembro de una comunidad muy unida debido a sus tatuajes bien conservados que pueden haber tenido un propósito terapéutico. Hoy en día, ya sea en el Museo de Arqueología South Tyler, en Bolzano, Italia, donde continúa cautivando a investigadores y visitantes por igual. Número 17. Detrás del muro de hielo. Detrás del muro que esconde un mundo entero de civilizaciones y zombies helados. Por más aterrador que suene, la Antártida tiene su propio muro de hielo, y lo que hay más allá es bastante misterioso y aterrador. La teoría de la conspiración sobre lo que hay más allá del moral sugiere que hay un mundo oculto de información secreta que se mantiene oculta al público. Según esta teoría, en la Antártica no es un continente en el fondo de la Tierra, sino más bien es un muro que rodea la Tierra, y que los agentes oscuros del gobierno impiden que nadie la visite, para evitar que se descubre lo que está detrás del muro. Las imágenes satelitales de la NASA y otras fuentes independientes muestran claramente que la Antártida no rodea completamente la Tierra. Sin embargo, hay videos donde podemos ver estructuras detrás del muro claramente parecen ser hechas por el hombre, lo que podría darle algo de verdad a esta teoría. Número 16. En el otoño de 2017, a la orilla del río Siberiano, el hallazgo se produjo cuando un cazador tropezó con 2 cachorros de león pequeños que yacían en el suelo. Se estima que estos cachorros tienen entre 28.000 y 44.000 años y fueron desenterrados en Yakutia, Rusia, completamente conservados. El descubrimiento se produjo a lo largo del río Oyandina, donde el acelerado derretimiento del permafrost, impulsado por el cambio climático, expuso los restos de los cachorros, revelándolos a los cazadores de colmillos de mamut. Esparta fue hallada en 2018 y Boris en 2017, a solo 15 metros de distancia. Estos leones pertenecen a una especie conocida como Panthera spelaea, parientes de los leones modernos, pero adaptados a las cacerías de la edad de hielo. Esparta, la hembra, medía casi 1 metro y pesaba aproximadamente 18 kilos, mientras que el macho, Boris, alcanzaba casi los 2 metros y pesaba más de 30 kilos. Ambos tenían entre 2 y 3 semanas de edad al momento de su muerte. Sus cuerpos estaban cubiertos por un pelaje marrón dorado y los dientes de leche asomaban desde sus picos. Apenas habían erupcionado sus dientes y garras afiladas. Sus colas colgaban y los cachorros parecían estar en una etapa temprana de vida cuando murieron, probablemente atrapados en un colapso de su guarida, donde el barro y el hielo los enterraron rápidamente, creando condiciones naturales de conservación. Los taninos presentes en el ambiente ayudaron a modificar sus tejidos y bloquearon la descomposición. Las tomografías computarizadas revelaron órganos y pelajes bien conservados, mostrando una capa interna más gruesa que la de los cachorros modernos, lo que les habría servido como escudo contra el frío extremo. Este tipo de conservación es sorprendente, ya que los tejidos blandos normalmente se descomponen con el tiempo. Estos leones cavernarios no se fosilizaron como otros animales de la prehistoria y fueron aclamados como las primeras momias de leones cavernarios, con su ADN proporcionando valiosas pistas sobre la evolución de esta especie. Número 15. El virus Molly. Lo que descubrieron congelado en el hielo conmocionó al mundo entero. La historia de cómo se encontró el virus Molly en el hielo comienza en 2015, cuando un equipo de científicos se embarcó en una expedición pionera para estudiar el permafrost en la región siberiana en Rusia. Esta región es bien conocida por sus temperaturas excepcionalmente frías y contiene algunos de los depósitos de permafrost más antiguos y mejor conservados de la Tierra. El permafrost es una capa de roca o sedimento del suelo que permanece por debajo de la temperatura de congelación durante al menos 2 años consecutivos. Los científicos estaban principalmente interesados en comprender la dinámica del permafrost y su impacto potencial en el cambio climático. Estaban perforando profundamente en el permafrost, recolectando muestras de núcleos para analizar su composición, cuando se tropezaron con algo inesperado.
mientras descongelaban una muestra de núcleo tomada de la región del río KHMA. Descubrieron una entidad microscópica que parecía ser un virus. Tras el examen más detenido, los científicos se dieron cuenta de que habían descubierto un nuevo tipo de virus gigante, similar a los virus Pandora y los virus Python previamente descubiertos. El virus Molly es parte de un grupo de virus conocidos como virus gigantes. Debido a su tamaño relativamente grande, en comparación con los virus típicos, pueden ser hasta 10 veces más grandes que muchos otros virus y contienen material genético complejo. Uno de los aspectos más sorprendentes del descubrimiento fue la notable conservación del virus. Se mantuvo viable e infeccioso, incluso después de estar congelado durante miles de años en el permafrost. Este hallazgo planteó preguntas intrigantes sobre los riesgos potenciales del deshielo de las regiones de permafrost debido al cambio climático. A medida que aumentan las temperaturas globales, el permafrost comienza a descongelarse, lo que potencialmente libera virus y bacterias antiguos al medio ambiente. Número 14. Misteriosos esqueletos. Informes sobre descubrimientos de lo que presencia de restos de una bestia prehistórica en una región remoto de Antártida. El descubrimiento de unas 50 millas de la costa antártica ha despertado curiosidad y especulación sobre la naturaleza y el origen de la lluvia esquelética. Se estima que tiene entre 11 y 20 pies de tamaño. No está claro si estos restos han estado durante miles de años o si representan algo completamente nuevo. Siempre fue un continente claro, como lo conocemos hoy. Durante el periodo Cretácico, la Antártida estaba libre de hielo y sostenía bosques en ambos polos. Los estudios científicos y los descubrimientos de fósiles han proporcionado información sobre la presencia de dinosaurios en la Antártida. Encontrado muchos fósiles de dinosaurios en este continente, está el descubrimiento de los dinosaurios alguna vez prosperaron en lo que ahora es la Antártida. Número 12. El cachorro de lobo de hielo. Un cachorro de lobo de 57.000 años, perfectamente conservado, fue descubierto en los campos de oro del Klondike, en Canadá. Este lobo prehistórico, cuyo pelaje y hasta sus pequeños bigotes se mantienen intactos, sorprendió a los científicos al revelar detalles sobre su evolución a través de su ADN casi completo. El hallazgo se produjo gracias a un minero que, al lavar el lodo congelado, desveló la figura de lo que, en el idioma de los Trondak-Huechin, hablantes de las primeras naciones locales, se conoce como wolves. Se trataba de una hembra de apenas 7 semanas de edad al momento de su muerte. Cuando murió, el cachorro medía 45 centímetros desde el hocico hasta la cola y pesaba aproximadamente medio kilogramo. Su cuerpo era una maravilla de conservación. Tenía un suave pelaje gris pardo y sus piernas, cubiertas por una gruesa capa de pelo, mostraban un hocico estrecho con 20 dientes de leche recién erupcionados. Sus orejas, redondas y erguidas, y sus patas con pequeñas garras, eran características propias de un cachorro en su etapa temprana. Dentro de su estómago se encontraron espinas de pescado, probablemente de salmón del río Yukón. Aunque su esqueleto estaba casi completo, le faltaban algunas costillas. Con la ayuda de dataciones por radiocarbono, se determinó que los órganos como el corazón, los pulmones y el hígado se habían encogido con el tiempo. Pero su pelaje no muestra signos de depredadores, lo que sugiere que su muerte fue pacífica. Se cree que el cachorro pereció tras un derrumbe en su guarida, donde su cuerpo fue rápidamente enterrado en el hielo, lo que permitió que su proceso de descomposición se detuviera durante 57.000 años, conservándolo casi intacto hasta su descubrimiento. Número 12. Barcos de la expedición Franklin. El Arabus y el HMS Terror son sinónimos de una de las tragedias más infames en la historia de la exploración del Ártico. La expedición zarpó en 1845 para descubrir el esquivo paso del noroeste, una legendaria ruta marítima a través del Ártico que une los océanos, Atlántico y Pacífico, liderada por Sir John Franklin, un oficial de la Marina Real Británica. Los dos barcos, el Árabes y el Terror, fueron especialmente reforzados y equipados para las duras condiciones del Ártico. Estaban equipados con máquinas de vapor
y llevaban una extensa biblioteca de instrumentos científicos y suficientes provisiones para sostener a la tripulación durante varios años. A pesar de estos preparativos, la expedición enfrentó desafíos imprevistos. Los barcos quedaron atrapados en el hielo frente a la isla King William y no pudieron liberarse. Con el paso de los años, trágicamente, toda la tripulación pereció en las duras condiciones. La causa precisa a sus muertes sigue siendo un tema de especulación, con teorías que incluyen envenenamiento por plomo de alimentos, enlatados y exposición al frío extremo durante décadas. El destino de la expedición Franklin siguió siendo un misterio, pero numerosas expediciones y esfuerzos arqueológicos han arrojado luz sobre su historia a lo largo de los años. El descubrimiento del Árabes en 2014 y el Terror en 2016, notablemente bien conservado en el lecho marino del Ártico, ha proporcionado información valiosa sobre los últimos días de la expedición. Número 11. Lago Wangteo. El descubrimiento del lago se remonta a la década de 1950, cuando los científicos soviéticos realizaron perforaciones de núcleos de hielo en la Antártida. El descubrimiento de una capa de hielo, inusualmente lisa sobre el lago, llevó a la comprensión de que un cuerpo masivo de agua yacía debajo del hielo aislado del mundo exterior durante millones de años. Este ecosistema aislado desde entonces ha despertado la curiosidad de los científicos de todo el mundo, lo que hace que el lago WTO sea particularmente fascinante en su entorno extremo. Se encuentra enterrado debajo de aproximadamente 4.000 metros de hielo, lo que crea una inmensa presión y mantiene la temperatura del agua por debajo del punto de congelación. A pesar de estas duras condiciones, el lago se ha mantenido líquido debido al calor geotérmico que emana del interior de la Tierra. Los científicos rusos perforaron con éxito el lago WTO y obtuvieron muestras de agua de sus profundidades en 2012. Estas muestras contenían vida microbiana, aunque en niveles extremadamente bajos. El descubrimiento de la vida en un entorno tan inhóspito tiene profundas implicaciones para la Tierra y nuestra comprensión de los límites de la vida en la Tierra y potencialmente en otros planetas y lunas de nuestro sistema solar. Número 10. Pequeño fósil humano de 600 millones de años. Según la teoría de Darwin respecto a la evolución, las medusas aparecieron en la Tierra hace unos 600 millones de años, mucho antes de que existieran los humanos o incluso los dinosaurios, por lo que se entiende el descubrimiento de extraños esqueletos humanos, que plantea preguntas en los paleontólogos que han descubierto esqueletos fosilizados de pequeñas especies humanas en las blancas montañas de Moore en la Antártida. Lo más asombroso de estos esqueletos es su edad estimada, que se remonta a 600 millones de años. Los fósiles fueron descubiertos por casualidad por un grupo de paleontólogos estadounidenses que originalmente buscaban evidencia de dinosaurios y, sorprendentemente, de esa forma única, obtuvieron los esqueletos. El primero estaba enterrado profundamente en las capas de una gran roca sedimentaria y tenía menos de 30 centímetros de tamaño y perfectamente bien conservado. Número 9. Escalera gigante. En un edificio abandonado, hace algún tiempo, se obtuvieron misteriosas imágenes satelitales de la Antártida, que muestran una enorme y misteriosa escalera, con un lado que conduce a una montaña cubierta de nieve. Este extraño sitio provocó intensas discusiones entre los teóricos de las conspiraciones después de su descubrimiento. Han surgido varias teorías que sugieren que la estructura podría ser parte de una formación similar a una pirámide, o bien especulan que las líneas podrían ser pistas dejadas por ovnis. Algunos incluso opinan que proporciona evidencia de la existencia de la legendaria ciudad de Atlántida, tras una inspección más cercana. Parece que hay algo oculto debajo de las capas de hielo, según un patrón de pasos que forman una secuencia repetitiva. Otros creen que estas formaciones podrían ser respiraderos o tuberías apuntando a las necesidades de los seres subterráneos por obtener aire de la superficie. Número 8. Doncella Inca. El descubrimiento de la doncella Inca, o Anita, en 1995, en lo alto de los Andes del Perú, fue un hallazgo arqueológico notable. 3 montañeros tropezaron con sus restos modificados en las maderas del Monte Hato,
ofreciendo una visión poco común. En las costumbres individuales de la civilización inca, el cuerpo de Juanita estaba sorprendentemente bien conservado. Se observó que su piel, cabello y ropa aún estaban intactos. Fue encontrada vistiendo prendas tradicionales, incas y rodeada de ofrendas, que incluyen cerámicas, textiles y herramientas cuidadosamente dispuestas como ofrendas a los dioses. Su descubrimiento arrojó luz sobre un aspecto oscuro, pero integral de la cultura inca. Sacrificio humano. Juanita probablemente era una niña de entre 12 y 15 años, elegida como Cacoa o Cor RTI, una doncella sagrada ofrecida a los dioses, en elaborada ceremonia, celebradas en lo alto de las montañas. Su viaje a su lugar de descanso final en el monte habría sido físicamente exigente y espiritualmente significativo hoy. Juanita se conserva en una cámara refrigerada en el Museo Usuarios Andinos, Arequipa, Perú. Número 7. La pirámide más antigua del mundo es una de las revelaciones más impactantes sobre el continente helado. Se encontró una estructura similar a una pirámide en imágenes satélites cerca de la cordillera de Shackleton. La pirámide tiene los mismos lados que la Gran Pirámide de Giza. El descubrimiento de esta pirámide antártica gigante condujo a una enorme cantidad de teorías. Algunos dicen que fue dejada por extraterrestres o incluso por civilizaciones humanas muy avanzadas. Si los científicos pueden demostrar que se trata de una estructura artificial, significaría que es la pirámide más antigua de la historia. Desafortunadamente, esto nunca se ha demostrado, por lo que probablemente nunca lo encontraremos. Número 6. Monte Arabus. El Monte Arabus se erige como un poderoso testimonio de las maravillas geológicas del planeta, que se eleva majestuosamente desde el paisaje helado de la isla Ross de la Antártida. Lleva el nombre del barco de la Marina Real Británica, HMS Arabus, que se utiliza durante la expedición del capitán James Clark Ross a la Antártida en 1841. El volcán Estrato no solo es el volcán activo más austral de la Tierra, sino también un fascinante reino de descubrimiento científico. A una impresionante altitud de 3.794 metros sobre el nivel del mar, el Monte Arabus domina el horizonte de la isla Ross, una de las características icónicas de la Antártida. Su imponente presencia está marcada por una columna continua de gas volcánico que emana de su cima. Lo que distingue al Arabus es su lago de lava perpetuamente activo, ubicado dentro de su cráter. Una característica compartida solo por un puñado de otros volcanes de todo el mundo. El Monte Arabus es famoso por su frecuente actividad volcánica. Las erupciones ocurren aquí con notable regularidad, caracterizadas por la emisión de gases, cenizas y a veces incluso flujos de lava. El perdurable lago de lava dentro de su cráter brinda una oportunidad única para que los científicos examinen de cerca el funcionamiento interno del volcán activo. Uno de los aspectos más intrigantes del Monte Arabus es el descubrimiento de vida microbiana adentro de su entorno hostil. Estos microorganismos únicos prosperan en los gases volcánicos y el frío extremo del volcán, ofreciendo información vital sobre el potencial de que exista vida en otros cuerpos celestes con condiciones similares, como la luna Europa de Júpiter. Número 5. La isla de excepción. Ubicada en el borde oeste de la península antártica, en las islas Shetland del Sur, tiene una historia intrigante y características biológicas únicas. Es uno de los dos únicos volcanes activos en la Antártida y experimentado más de 20 erupciones en los últimos 200 años. La forma de herradura de la isla es el resultado de una erupción volcánica masiva que tuvo hace más de 10.000 años. Tiene una rica historia de actividad humana, ya que sirvió como puesto militar británico durante la Segunda Guerra Mundial y alguna vez fue una estación concurrida de focas y lamentos. La isla también ha sido testigo del ascenso y caída de varias estaciones de investigación, expediciones científicas, incluida la destrucción de la base británica en 1969. También ha habido informes de fenómenos inexplicables asociados con la isla que incluyen avistamientos de apariciones extrañas en alguno de los lugares donde se cree que son embrujados. Se dice que la cabaña de Robert Scott en la isla está particularmente embrujada. Los visitantes
Afirman haber escuchado voces extrañas y pasos que provocan una sensación general de inquietud mientras pasan el tiempo en el lugar. Número 4. Shasta, la cría de rinoceronte lanudo. Una cría de rinoceronte, con su pelaje dorado brillando a la luz, devuelve la mirada. Después de 20.000 años, su cuerpo prehistórico está tan perfectamente conservado que incluso sus cuernos, su piel y el contenido de su estómago escaparon a la descomposición. Este hallazgo, realizado en septiembre de 2014 en Siberia, pertenece a la Edad de Hielo y fue descubierto en la región de Shaka, Rusia. El estado de conservación de la cría es impresionante. Su cuerpo fue encontrado entre fósiles a orillas del río Selerikán, donde el deshielo acelerado por el cambio climático reveló su presencia. Shasta, una cría de casi 1 año y medio al momento de su muerte, medía más de 1 metro y pesaba aproximadamente 68 kilos. Su pelaje rubio cubría su torso, piernas y cabeza, y era lo suficientemente grueso para protegerla del frío extremo. Su rostro era ancho, enmarcado por ojos diminutos, y su cola era corta y poco desarrollada. El estómago de Shasta contenía restos de hierba, y sus músculos seguían firmemente adheridos a su esqueleto. Lo que se desconoce es cómo pudo sobrevivir tanto tiempo, aunque se cree que pudo haber quedado atrapada en un pantano o en barro, donde su cuerpo quedó rápidamente sellado por el hielo húmedo, sirviendo como un conservante natural y protegiéndola contra la descomposición. En 2015, la cría fue extraída por la Academia de Ciencias de Shaka. La datación por radiocarbono indicó que vivió entre 10.000 y 20.000 años atrás. Los rayos X mostraron que apenas había comenzado su vida cuando murió. Número 3. Lago Skeleton. Tan misterioso y de una belleza inquietante, un lago de gran altitud, ubicado en las remotas zonas del Himalaya de la India, este aislado lago glacial, ubicado a una altitud de aproximadamente 5.029 metros, esconde un secreto inquietante bajo sus aguas cristalinas. Los restos de cientos de individuos antiguos, el lago Skeleton ganó atención internacional por primera vez en 1942, cuando un guardabosques o un descubrimiento espantoso mientras recorría el área. Se topó con los restos esqueléticos de numerosos cuerpos humanos, esparcidos dentro y alrededor del lago. Inicialmente se pensó que era el resultado de una tragedia reciente. Investigaciones posteriores revelaron que estos huesos eran antiguos. El origen de estos restos humanos ha integrado científicos, historiadores y aventureros durante décadas. Inicialmente se creía que los individuos habían perecido en un solo evento, catastrófico, como una avalancha o una tormenta de granizo repentina. Sin embargo, investigaciones posteriores han desenterrado teorías más complejas, estudios científicos recientes, incluido el análisis de ADN y la dotación del radiocarbono, han arrojado luz sobre las misteriosas muertes en Ropón. Ahora se cree que los individuos murieron en múltiples episodios durante varios siglos. Algunos esqueletos presentan traumatismos por fuerza, contundente, probablemente causados por granizo. Otros muestran evidencia de haber sido golpeados por objetos afilados. Además, la presencia de muchas personas de diferentes regiones, como lo sugieren sus características físicas y los artefactos encontrados con ellos, plantea preguntas sobre qué los trajo a esta ubicación remota. Número 2. Yucca el mamut. En 2010, un grupo de cazadores de colmillos siberianos se encontró con una de las reliquias de más increíbles del mundo, conocidas como yucca. Era un mamut lanudo que vagaba por tundra. Probablemente encontró su fin después de caer en un pantano y quedarse atascado. Y es debido a esta posición única que su cuerpo se conservó casi perfectamente. De hecho, los científicos pudieron extraerle sangre que aún fluía en su helado cuerpo. La sangre de los mamuts tiene un anticongelante natural. Yucca ahora se exhibe en museo. Número 1. Una nueva especie de dinosaurio. En 1986, los geólogos argentinos Eduardo Alero y Roberto Escaso encontraron una nueva especie de dinosaurio en una expedición especial a la isla James Ross de la Antártida, donde se encuentran los huesos de un anquilosaurio bajo en hielo. Y aunque tardaron una década entera en la excavación del fósil, gracias a la helada del suelo y al clima, descubrieron la nueva especie que ahora se llama
Antarctopelta. Hasta la fecha, este fósil es el único ejemplar de estas especies que se ha encontrado. Número 1. Especies de la Edad de Hierro. Si bien los humanos de la Edad de Hierro eran muy diferentes a los de hoy y usaban otro tipo de cosas habitualmente, por ejemplo, los esquís. En 2014, un equipo de científicos encontró un solo esquí arcaico en el Parque Nacional de Noruega. 7 años después, a pocos metros de distancia, se encontró un juego de esquís y en mejores condiciones que su contraparte. Ahora vale la pena recordar que los esquís tienen una historia bastante larga. Los registros arqueológicos sugieren que los cazadores en el Asia europea comenzaron a utilizar esquís para perseguir a sus presas o para cazar. El esquí más antiguo confirmado, que se encontraba en Rusia, tiene unos años de antigüedad de 8.000 años, y arqueólogos escandinavos han encontrado periódicamente objetos de madera y similares a esquíes que datan de hace 3.000 años antes de Cristo. Se cree que es un conjunto relativamente joven de solo unos 100 años de antigüedad. Lo que los hace destacar en un lugar en la lista es su estado de conservación. Miden unos 100 centímetros de largo y unos 100 centímetros de ancho. Según el arqueólogo Lars Pilo del Programa de Arqueología de Glaciares de Noruega, estos no son idénticos, pero no debemos esperar que estén hechos a mano ni producidos en serie. Tienen una historia individual y se reparan antes de la Edad de Hierro. Los engranajes los usaban juntos. También son notables por los pies con tachuelas, las correas de los hombros y las ataduras retorcidas que se sujetaban a través de agujeros en la bodega de alimentos. Se cree que el dueño de estos esquís era un cazador viajero y el hallazgo sugiere que se encontraba geográficamente alejado de las altas montañas del sur de Noruega.